Muy buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy les vamos a hablar sobre la administración de seguridad en redes, almacenamiento y copias de seguridad de datos. El equipo está conformado por David Alberto Abán, León Rací Reyes Mixtega y Amisadai Santiago Ochoa. Al final de este mismo les haremos unas preguntas terminando las diapositivas. Muchas gracias. Ahora yo les diré todo lo que contiene el índice, empezando por qué es el almacenamiento, qué es el almacenamiento de datos definidos, qué es el almacenamiento de archivos, qué es el almacenamiento de objetos, qué es el almacenamiento en bloque, dispositivos de almacenamiento de datos, tipos de dispositivos de almacenamiento, copia de seguridad, factores que hay que tener en cuenta. ¿Por qué hay que guardar copia de seguridad? Tipo de, tipo de copias de seguridad dependiendo de la ubicación, formas de hacer copias de seguridad, cada cuándo se tiene que hacer una copia de seguridad. Por último, tenemos conclusiones y le sigue las referencias de toda la información que se mostrará ahora. ¿Qué es el almacenamiento? El almacenamiento consiste en la conservación de información empleando una tecnología específicamente desarrollada para mantener los datos y que se encuentren accesibles siempre que sean necesarios. El almacenamiento se refiere al uso de medios de grabación para conservar los datos utilizados en la PC u otros dispositivos. ¿Qué es el almacenamiento de datos definidos? El almacenamiento definido por software, en sus siglas SDS, es una arquitectura que separa el software del almacenamiento del hardware. A diferencia de los sistemas tradicionales de almacenamiento adjunto a la red, en sus siglas NAS o red de área de almacenamiento, el SDS generalmente está diseñado para ejecutarse en cualquier sistema que corra por 66 o estándar del sector. Por eso el software no depende de ningún hardware propietario. ¿Qué es el almacenamiento de archivos? El almacenamiento de archivos, también llamado almacenamiento basado en archivos o a nivel de archivo, archiva los datos de una estructura jerárquica. Los datos se guardan en archivos y carpetas y se presentan tanto al sistema que lo almacena como al sistema que lo recupera en el mismo formato. Se puede acceder a los datos mediante el protocolo NFS en su Network File System para Unix o Linux, o en el protocolo SMB Server Messenger Block para Microsoft Windows. ¿Qué es el almacenamiento de objetos? El almacenamiento de objetos, también conocido como almacenamiento basado en objetos, es una estrategia que gestiona y manipula el almacenamiento de datos con unidades diferenciadas denominadas objetos. Esos objetos se guardan en un solo almacén y no están integrados en archivos dentro de otras carpetas. En su lugar, el almacenamiento de objetos combina los elementos de datos que conforman un archivo, añade todos metadatos, los metadatos relevantes a este archivo y adjunta un identificador personalizado. ¿Qué es el almacenamiento en bloque? El almacenamiento de bloque, o a veces conocido como almacenamiento a nivel de bloque, es una tecnología que se utiliza para almacenar archivos de datos en red de área de almacenamiento, en sus siglas SAN, o entornos de almacenamiento basados en nube. Los desarrolladores favorecen el almacenamiento de bloques para situaciones de computadoras en las que se requiere un transporte de datos rápido, eficiente y confiable. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes eléctricos habilitados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente. Bueno, compañeros, ahora me toca hablarles sobre los tipos de dispositivos de almacenamiento, los cuales son la clave para configurar un sistema de almacenamiento que sea óptimo, seguro, ya sea para nosotros o una empresa en la que nosotros estemos trabajando, y así nosotros podamos garantizar acceso, una excelente integridad y pues la privacidad de la información. Mayormente los dispositivos de almacenamiento más utilizados actualmente son los discos. En este caso contamos ya sea con los sólidos o los discos duros, que puede ser hard drive disk que tenemos aquí,
que son pues unos dispositivos mecánicos que la mayoría supongo debemos de conocer si es que vamos abarcando esta carrera, que lo llevan tanto las laptops como las PC, que se puede extraer en caso de que nuestro dispositivo sea dañado. En caso de que se moje, se rompa, se corrompa, podemos obtener la mayor información en nuestro disco duro. También tenemos los sistemas NAS, que en sí son mismos pequeños ordenadores conectados a nuestra red que permiten una gestión de datos empresarial. Este vendría siendo un tema más para las empresas, ¿vale? De ahí seguimos con las cintas magnéticas, que pues son un almacenamiento que graba nuestros datos en pistas sobre una banda plástica que cuenta con un material magnético, de ahí el nombre. Ya de aquí vamos a unas más actuales, que es el almacenamiento en red, que han evolucionado como bien sabemos y que actualmente tiene una capacidad de transferencia de al menos 100 megabytes en caso de que la red de fibra óptica de 10 gigabytes. ¿Va? De ahí seguimos con el Store Art Network, el SAN. Pues esta es una solución de almacenamiento para pues múltiples dispositivos como bloques de discos, permitiendo el almacenamiento y acceso de la información desde cualquier punto de la red, lo cual es algo remoto. Esto se los voy a comentar más adelante, así que pues para que lo tengan presente. De ahí sigue la famosa y la por última, pero no menos importante, el almacenamiento en la nube, que como muchos sabemos se trata de contratar un espacio externo en los servidores de un proveedor de almacenamiento en la nube. Unos ejemplos son, pues podría ser Mediafire, Mega, incluso Drive, Google Drive. Muchos de estos son gratuitos o tienen cierto requerimiento para que tú les metas información. Algunos pueden ser de 5 gigas, algunos pueden ser menos, más, dependiendo. Ya de ahí nosotros elegimos si pagar para que nos den un poco más de espacio. Y estos son los tipos de almacenamientos que hay. Copia de seguridad. Una copia de seguridad es un duplicado de los datos que se hace para poder recuperarlos antes de cualquier pérdida o incidente. Por lo tanto, las copias de seguridad forman parte muy importante de la seguridad TIC de una empresa, ya que sin ellas una empresa podría quedarse sin sus datos. Bueno, ahora pasamos a los factores que hay que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta estos factores que son los más primordiales, que es la capacidad, el rendimiento, la fiabilidad y la recuperabilidad. Estos cuatro son muy pero muy importantes. ¿Por qué? La capacidad pues es cuando medimos lo que se le puede almacenar al sistema, como los había mencionado los anteriores, y ya sea en su medida, ya sea en gigabytes o terabytes o pues en big data. Incluso se puede manejar en petabytes. Hay que checar eso. Eso lo vamos a checar conforme a lo que nosotros ocupemos, ¿no? También necesitamos que tenga un máximo rendimiento. Luego pasa de que nuestros dispositivos, y lo tenemos como ejemplo, ya sea una computadora o incluso nuestro móvil, cuando no tiene suficiente memoria, se pone muy lenta o se sobrecalienta, porque eso también afecta el sistema de rendimiento del procesador, ¿no? Luego sigue la fiabilidad, que es cuando es la disponibilidad de los datos cuando son solicitados, así como el hecho de disponer de una baja tasa de errores o fallos. Por ejemplo, utilizando una configuración RAID. Aquí es muy importante tener la fiabilidad del hecho de adquirirlos. Por ejemplo, Google Drive también es un gran ejemplo. En caso de que se nos olvide una tarea o algo y no agregamos ni siquiera el USB, también podemos ocupar lo que vendría siendo la nube. Adquirimos internet, porque mayormente en cualquier lugar de internet podemos adquirirlo en internet y ya bajamos la información, así que tiene pues una buena fiabilidad. Y la recuperabilidad, que es el último pero no menos importante, que mide la capacidad del sistema para recuperar datos tras una pérdida, borrado, corrupción o cualquier otro incidente. Esto es muy importante tenerlo en la mayoría, bueno, en todos pues, porque por ejemplo, digamos que nuestra laptop se echa a perder, ¿no? O nuestra PC se echa a perder, se rompe, se moja, no sé, pasa cualquier cosa y ya no sirve, ya no se puede de arreglar y tu información donde quedó. Pues podemos extraerle disco duro y obtener información, o podemos consultarlo en la nube, en un USB tal vez, o en cualquiera de los otros que sí tengan esta recuperabilidad. En caso del disco duro, si el disco duro se daña y ahí estaba nuestra información y no hicimos un respaldo en la nube, pues ahí de plano ya se perdió. En cambio, pues la nube es uno de los más seguros.
en cierta manera, porque igual sí se pueden meter y robar tu información, pero en el sentido de recuperabilidad es un poco más factible, ya que pues pase lo que pase, tendrían que, pues prácticamente tendría que desaparecer la nube, obviamente, y no tener acceso a internet pues para siempre, para que tú ya no tengas tus sistemas. Pero de ahí en adelante es una muy buena la nube. Y pues también no se queda atrás lo que viene siendo el disco duro, porque sí es muy práctico. Ya esto sería en caso de que el disco duro pues ya no tenga solución, esté completamente corrupto o simplemente dañado. ¿Por qué hay que guardar copias de seguridad? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, en caso de que se nos dañe un archivo, en caso de que no se almacene algo, pues se borra. Aquí dice, ¿no? Dependiendo de la ubicación, es muy importante que las copias de seguridad no se almacenen en un único sitio. Y eso es muy cierto, porque aunque tengamos un USB o un disco duro, se puede perder, se puede romper. O incluso también en la nube puede ser el caso contrario de que tú dejes abierta la nube y alguien borre tu información. Por lo menos tienes un disco duro o tienes un USB u otra herramienta. Y pues esto es muy importante que tengamos más de dos. Por ejemplo, una empresa guarda dos copias de seguridad en una misma nube y hackean esa nube. Ya no se tiene ninguna copia disponible. Es lo que les decía, no tampoco es muy fiable la nube. O sea, todo sistema de seguridad puede ser hackeado, asaltado, de cierta manera, si no tenemos las precauciones, porque si nosotros dejamos un disco duro al aire libre en un lugar donde se lo puedan robar, se lo van a robar. Si nosotros dejamos abierto en un ciber, aunque ya casi no se usa mucho un ciber, pero si llegáramos a dejar un archivo en un ciber, en caso de la nube, imagínate que alguien venga y si no tiene una clave de seguridad el archivo o alguna forma de que no lo borren y lo borran, ¿dónde vas a recurrir? Si es que nada más tienes el archivo en una sola nube o incluso lo puedes tener en un disco duro de tal manera de que sea poco factible que te lo roben. Así que sí es muy importante tener copias y más de una copia de seguridad en estos casos. Tipos de copias de seguridad. Las copias de seguridad tienen varias formas de hacerse. Dependiendo del tipo de la empresa o de sus políticas, del sector y del tamaño, es como serán las copias de una u otra manera. Bueno, también seguimos con copias de seguridad dependiendo de la ubicación. Bueno, acá tenemos las locales, empezamos con ella. Es cuando el medio de almacenamiento se mantiene a mano o en el mismo edificio que la fuente. Puede tratarse de discos duros o unidades de almacenamiento conectado en red, las NAS, ¿no? Que en este caso es algo que tenemos, como su nombre lo dice, localmente. Por ejemplo, tenemos una computadora de escritorio, pues todo está en el disco duro. De ahí no se puede tener la información al menos que la subamos a una red o esté interconectada o enlazada con otros servidores. De ahí seguimos con las externas. Cuando el medio de almacenamiento se mantiene en una ubicación geográfica diferente de la fuente, otra oficina, otro edificio u ubicaciones externas. Ahí es donde les decía que se puede tener contacto con otro servidor, o sea que el otro servidor puede obtener la información, o ya sea otro edificio, o incluso otras ubicaciones. De esta manera se consigue protección adicional contra robos, incendios, inundaciones y otros desastres naturales. La nube podría ser un ejemplo. O como cuando hacemos algún tipo de documento en Google Drive y varias personas lo están moviendo, pues tenemos acceso a esa información. Y en caso de que un compañero digamos, se le apague la lab o se le rompa o se echa a perder, los otros tienen el respaldo de la información. Remotas. Las remotas, cuando además de externas es posible acceder, restaurar o administrar las copias de seguridad sin estar físicamente presente en la instalación de almacenamiento de respaldo. Estas también podrían estar como en Mega, ¿no? En Mega podemos buscar y checar todo eso pues desde otra zona y sin necesidad de estar físicamente pues instalando y todo eso. De ahí siguen en línea, cuando se realizan en un medio de almacenamiento que siempre está conectado de forma segura a una red o conexión a internet. Es un servicio ofrecido hoy en día por muchos centros de datos. Es también llamado copia de seguridad en la nube si es proporcionado como un servicio club. Es prácticamente como la nube, como Mediafire y todo eso. Y mayormente es lo que les comentaba, que se paga
A veces sí te dan cierto espacio, pero hay veces que tienes que pagar para adquirirlo. La única desventaja es que obviamente si tú no tienes internet no puedes acceder a esa información, tienes que descargarla en algún dispositivo. Bueno, ahora vamos con formas de hacer copias de seguridad. Pues la verdad que es posible combinar varios tipos de copias de seguridad, ¿saben? Y pues nosotros podemos desarrollar una estrategia de protección de datos. Un ejemplo, ¿no? Podríamos hacer una copia completa cada día, también podemos hacer una copia completa semanal y una diferencial diaria, una copia completa semanal y una incremental diaria. ¿Qué vamos con eso? Es como el WhatsApp que determinado tiempo tú tienes para guardar tu información en una nube. Es lo que podemos hacer. También lo que puedes hacer es, en el caso del trabajo y algo más profesional, es que tú tengas un USB con la información y ese USB esté bloqueado, o sea, tenga una contraseña. También puedes tenerlo en el disco duro y también lo puedes tener en la nube. Ir subiendo en la nube y actualizar qué es lo que vas a subir y qué vas borrando. De tal manera de que ahorres espacio y tengas lo suficiente para poner solamente lo más primordial e importante. ¿Cada cuánto se hace una copia de seguridad? Las empresas suelen hacer copias de seguridad 1 o 2 veces al día, dependiendo de la necesidad y las características de la empresa. Sin embargo, las copias no siempre se hacen del mismo tipo. Por ejemplo, una empresa puede realizar una copia completa el viernes por la noche y el resto de los días hace una copia diferencial. Como conclusión puedo decir que el almacenamiento de datos está en todas partes y es de suma importancia, ya que día a día lo utilizamos y sin esa no pudiésemos eh, tener una base de datos eficiente y rápida. En conclusión, en este tema se conoció que el almacenamiento es la conservación de información que específicamente mantiene los datos que se encuentran accesibles y las copias de seguridad son las que se encargan de duplicar los datos para recuperarlos por cualquier pérdida. Como conclusión, aprendimos en este tema lo importante que son los respaldos de seguridad, claro que sí, los tipos que tenemos, que la verdad pues son muy buenos saber de ellos y cómo emplear cada uno. Y también tener en cuenta que tenemos que tener mínimo dos medios para guardar nuestra información, porque uno se puede perder, dos por lo menos es un poco más fácil recuperar nuestra información. Ya conocemos varios, están los físicos que podemos tenerlos desde casa, pero si ese se llegase a romper o a dañar, pues sí sería muy tedioso volver a recuperar la información. Así que sí es muy importante que tomemos en cuenta todo esto visto en esta exposición.